Bueno, jóvenes, buen día. Bienvenidos a esta sesión de física del movimiento aplicada. Vamos a ver el tema de centro de masa. Voy a ir un poquito más rápido para que podamos ir retomando el tiempo de lo que estábamos platicando ahorita. Y bueno, lo que les comentaba, un sistema, nosotros hemos visto que en el primero y segundo departamental lo redujimos el análisis de muchas situaciones, llámese una bicicleta, un coche, una persona, una caja, ¿no? Un costal, etcétera, al concepto de que sería una situación de movimiento corpuscular, ¿no? Todo lo íbamos a concentrar en una partícula. Pero nosotros sabemos en la vida real y en la situación real, pues que una cualquier cuerpo, o sea, llámese persona, coche, bicicleta, caja, etcétera, tiene una cantidad de materia, ¿no? Que nosotros clasificamos como masa, distribuida a lo largo del espacio, ¿sí? Aquí yo les preguntaba si ustedes tenían el concepto de continuo y discreto. Me comentaban que no, que parece que es un concepto que no han visto. Lo que sí han visto en las asignaturas de cálculo, posiblemente, o de matemáticas, es lo que sea una función continua o discontinua. Entonces, ahora sí, ¿me pueden recordar qué es una función continua o discontinua? Por ejemplo, yo voy a poner esto. Aquí está y. Bueno, este es más que y. Este va a ser f de x y x, ¿no? Entonces, si yo tengo una función así, ¿de qué tipo es esa función? ¿Continua o discontinua? Continua. Es una función continua porque sabemos que a lo largo de todos los valores de x que yo le dé, voy a tener un correspondiente f de x, ¿no? Cualquier valor de x que yo le coloque me va a dar un valor f de x en el eje de las y, ¿no? O en el eje vertical. Ahora, si yo tengo una función así, ¿cómo es esa función? Discontinua. Discontinua. ¿Por qué? Porque hay partes de mi eje X en los cuales no es válida la función o no tiene validez la función. Ustedes me imagino que lo que se han visto es que una función puede ser continua en un cierto acotamiento. O sea, de aquí a acá, de A a B, mi función puede ser continua y en ese espacio de continuidad yo puedo decir, ah, bueno, como ahí es continua, puedo aplicar todos los conceptos de cálculo diferencial o de cálculo integral, de geometría, trigonometría, en ese espacio en particular. Pero cuando llego a los límites, donde hay huecos en mi función, que eso lo llamo discontinuidad, ahí es donde ya tengo un problema, ¿no? Y no puedo analizar de manera coherente mi señal o mi función. Bueno, eso es dos conceptos que tenemos que conocer de las funciones. Ahora, ¿qué es una función discreta y una función continua? ¿Vale? Cuando nosotros estamos enumerando aquí, por ejemplo, vector 1, masa 1, vector 2, masa 2, vector i, masa i, vector n y masa n, yo estoy tomando diferentes cantidades de masas separadas entre sí. ¿Cómo lo vería yo? A nivel función discreto. Por lo regular las funciones discretas tienen valores en donde sus cantidades f de x son continuas, o sea, puede tener cualquier valor aquí en las alturas, pero los valores de x tienen números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso ven que yo puedo relacionar masa 1, masa 2, masa 3, porque son valores discretos. ¿Vale? Eso se llama el concepto de aquí de partículas discretas. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Sí me Sí, expliqué un poquito profe. más? Ok. Entonces, eso es el concepto de un sistema formado por partículas discretas. Yo solamente voy a considerar todo el conjunto de las masas de manera discreta y los voy a ir colocando. Otra manera también de ver una gráfica discreta es que posiblemente sea discreta en X, pero continua en Y. O sea, yo puedo tener aquí diferentes valores continuos, hay continuos, ¿vale? De y esos valores continuos de Y van a durar del 0 al 1, del 1 al 2, ¿no? Continuos es que aquí va una tapita, ¿no? Como tal.
Esto ustedes lo están empezando a ver, por ejemplo, en cálculo integral cuando están haciendo las sumatorias de áreas, ¿no? Y ven que durante una cierta área, pues yo tengo la validez de la función f de x en un rango de 0 a delta x, ¿no? Bueno, o de un delta x como tal. Entonces aquí yo puedo ver cómo hay cierta continuidad, pero también esto se conoce como una función discreta, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Lo que nos tiene que quedar claro ahorita es que cuando yo hablo de discreto, hablo de números enteros, o sea, valores enteros. Y cuando hablo de continuo, pues hablo del dominio de los reales, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Hola, profe. Muy bien. Ahora, de todo este conjunto de masas y vectores posición, tengan en cuenta algo bien interesante. Los vectores posición siempre los vamos a tener ahí, porque tenemos que ubicar en un sistema de referencia donde están las masas, ¿no? Entonces, y esos vectores posición, ¿cómo nos han dado lata, no? Ahora, para encontrar un vector de posición de centro de masa, yo voy a hacer la sumatoria del producto de la masa y por su vector posición, ¿sale? Y eso lo voy a dividir entre la sumatoria de todas las masas que están en mi sistema, ¿sí? Entonces, esta sumatoria de masa por vector me va a concentrar toda la ubicación de todas las masas con su respectivo vector y lo voy a dividir entre toda la masa generada dentro del sistema. Esa es la manera en la que yo encuentro el vector de centro de masa. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hago si en lugar de tener varias masas, imagínense que la situación anterior era tener cajas, ¿no? Yo imagino que han ido a una tienda departamental, ¿no? Pongan el nombre que quieran, o sea, Walmart, Aurrera, Soriana, Chedraui, bla, 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 Sam's, Costco, etcétera, y han visto cajas apiladas, ¿no? Y eso genera como que pues unos bloques de cajas de leche o de cajas de medicinas o de cajas, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poquito el concepto separado como de las masas vistas como tipo discreto. Cuando yo tengo todo un conjunto de cajas, las uno y genero ahí una masa más grande, ¿no? Pero todas esas son masas chiquitas, discretas, cada una tiene su peso y puedo sumar todas ellas. ¿Qué pasa cuando yo quiero ahora analizar algo de manera completa? O sea, de manera que pueda continuamente delimitar en el espacio esa cantidad de masa. ¿Sale? ¿Sí me explico? Ahora sí, ¿cómo encuentro, por ejemplo, el centro de masa de una figura continua, ¿no? Para poder determinar dónde está ubicado? Por esto, imagínense ahorita el centro de masa de una pelota, el centro de masa de un, ¿qué les gustaría? De un brazo, ¿no? De nuestro cuerpo, el centro de masa de nuestro cuerpo, ¿no? Porque tiene pues muchas cantidades irregulares en cuanto al espacio, ¿no? No podemos como que solamente concretarnos en un área, en un volumen específico, ¿no? Entonces todo eso cuando ya entramos en un aspecto continuo o que requiere muchísima información, muchísimos datos, pues yo tengo que hacerlo como le venía analizando los conceptos previos de velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, etcétera, ¿no? Y pasar a un análisis continuo, ¿no? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, si en la situación anterior yo sumaba todas las masas y todas esas masas las dividía entre la masa total, me iba a dar en la posición del vector de centro de masa. Cuando yo tengo un cuerpo irregular de manera continua, lo que yo voy a aplicar es una integral. Recuerden ustedes, o ahorita van a empezar a ver, o están viendo que pues una integral y una sumatoria van de la mano. Solamente que la integral hace que la sumatoria sea cada vez más pequeñita a nivel infinitesimal. Por eso aplico la herramienta de integral.
Y me dice que para encontrar el vector de centro de masa en una superficie, en un objeto cuyo comportamiento es continuo, es igual a lo mismo, es 1 entre la masa por la integral del vector por el diferencial de masa. O sea, un pequeño pedacito de esa masa la voy a tomar y la voy a analizar. Y dice así, el centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría. Dato importante, el centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Perfecto. Ahora, como yo ya encontré un vector de centro de masa de manera discreta y de manera continua, pues aquí viene lo que siempre nos han aplicado, ¿no? O sea, extenderlo más allá, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo por lo tanto puedo encontrar la velocidad del centro de masa partiendo de ese vector de centro de masa. Adivinen cómo. A ver cómo. Realizando una sumatoria. No, la sumatoria ya está. ¿Qué le estoy aplicando ahí a la velocidad? A la velocidad. El tiempo. ¿Mm? El tiempo, pero ¿cómo? Derivando, ¿no? Sí. Entonces, aguas. La velocidad del centro de masa es igual a aplicar la derivada respecto al tiempo del vector de centro de masa. Recuerden, el vector de centro de masa yo lo tengo como 1 entre m por la sumatoria de mi por ri, ¿no? Pero este era un vector. Si yo derivo esto, obviamente solamente este concepto me va a decir, ah, bueno, esa es la velocidad del centro de masa, ¿no? Cuando yo traslado esa derivada a mi sumatoria, ¿no? Esto es igual a 1 entre m por la derivada respecto al tiempo de la sumatoria de masa i por la derivada del vector i respecto al tiempo. Ay, no, perdón. Eso sería metiendo esto, ya colocando esto. O sea, sería la sumatoria de la masa i por la derivada de mi vector posición i respecto al tiempo. Nuevamente, esto es una velocidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Sale? profe. Entonces, yo con este concepto, pues ya tengo la velocidad del centro de masa, que es igual a las sumatorias de las masas por las velocidades entre el centro de masa. Aguas, este dato, ¿quién es? Masa por velocidad. ¿A quién se refiere? Aceleración. No, Energía cinética. no, No, momento. aquí está. Recuerden, masa por velocidad me da la cantidad de movimiento o momento del sistema. Entonces, el momento del sistema es igual a la masa, momento del total es igual a la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Sí o no? Aquí está. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto, de la masa por la velocidad, pues me da las sumatorias de momento de todo mi sistema y por lo tanto tengo el movimiento total. ¿Dónde lo puedo ver o dónde se trabaja esto de manera así muy explícita? Posiblemente no sea una materia muy a detalle de la carrera, yo espero que sí la puedan explorar más adelante, pero donde se utiliza muchísimo este concepto es en el área de mecatrónica, ¿no? O sea, el desarrollar un robot, desarrollar las articulaciones, desarrollar la dinámica, tiene que ver con los momentos de comportamiento del robot. O sea, cada una de estas partes, voy a poner aquí un ejemplo, así perpendicular.
Aquí unas pincitas. O sea, cada una de estas partes, cada brazo, tiene un momento. Y esos momentos de todo el sistema se tienen que analizar para poder hacer la dinámica del bracito, que suba, que baje, que gire a la derecha, que gire a la izquierda. A eso se refieren esas dinámicas, ¿vale? Para que se den una idea más o menos dónde aplican los momentos y dónde tienen que ser implementados. Posiblemente les digo, en plantas de automatización para generación de algún medicamento, fármaco, etcétera, puedan requerir estos conceptos de momento, pero al menos ya saben que hay una aplicabilidad, se usan mucho en ingeniería, ¿no? Igual para alguna reacción química o alguna reacción de comportamiento, de proceso químico o físico-químico, puede aplicarse el concepto de momento, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, ya que me compliqué la existencia con la velocidad del centro de masa, pues obviamente yo puedo extenderlo a la aceleración del centro de masa, ¿no? Y por lo tanto, yo establecería este comportamiento de centro de masa para definir la aceleración. ¿Qué tengo que hacer para definir la aceleración? ¿Solamente qué? ¿Cómo encuentro la aceleración? Con la derivada de la velocidad del centro de masa entre la derivada del tiempo. No, respecto al tiempo, ¿sale? Ah, Bueno, sí está bien. respecto al tiempo. Sí, bueno, se lee a veces entre el tiempo, pero respecto al tiempo es como se debe de mencionar. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces yo sé que la aceleración del centro de masa de mi sistema es igual a 1 entre m por la sumatoria de la masa por la aceleración, pero nuevamente, ¿qué es masa por aceleración? ¿A qué es igual? A una fuerza, ¿no? A fuerza. Y por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza, fuerza igual a masa por aceleración, pues nuevamente yo tengo la definición de sumatorias de fuerzas, ¿sale? Por último, tomando la tercera ley de Newton, toda esa sumatoria de fuerzas me va a dar como tal el comportamiento de los momentos totales de mi sistema, ¿no? Por lo tanto, y a manera de conclusión, dice, el centro de masa se mueve como una partícula imaginaria de masa m bajo la influencia de la fuerza externa resultante sobre el sistema. Por eso, todo lo que hemos manejado hasta ahorita de decir que cualquier cuerpo, se mantiene o se puede analizar como una partícula, ¿no? Porque el centro de masa nos da esa propiedad, que todo está concentrado en ese punto en particular, en cualquier cuerpo, el centro de masa, y por lo tanto yo puedo interactuar a nivel dinámico y estático y cinemático con ese conocimiento. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Profe, ¿Sí? yo no entiendo, si ve que en la segunda fórmula de aquí dice, al final dice igual a sumatoria de FI. ¿Es ahí qué representa? ¿Fuerza inicial No, o...? representa cualquier fuerza. Lo que pasa es que tú puedes tener varias masas, ¿no? Como regresemos al ejemplo de cuando ven un bloque de cajas apiladas entre sí, ¿vale? Cuando tú tienes así un bloque de cajas apiladas, voy a tratar de dibujar aquí, ¿vale? Aquí están, entonces los voy trazando, ¿vale? Cuando tú tienes todo ese bloque de cajas apiladas, estás de acuerdo que cada uno tiene una masa, ¿no? Masa 1, masa 2, así hasta una masa I, Ah, ¿vale? ok. A ese I se refiere, esta aceleración de esta cajita es aceleración en I por la masa I, y eso es la fuerza I. Entonces, Solamente es un índice. ok. Pero entonces a la hora de resolver sería fuerza más, bueno, Ajá, masa más masa más masa más masa. exacto. Fuerza, masa 1, aceleración 1, más masa 2 por aceleración 2, más masa 3 por Ok. aceleración 3, así hasta masa I por aceleración I. O sea, es una sumatoria de fuerzas. Ok. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, ¿dudas hasta aquí ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Profe, igual con la misma duda, no entendí muy bien.
O sea, ya estoy entendiendo un poco más, pero, o sea, también entiendo que, o sea, se podría ¿Ya decir que a vieron, veces... ya vieron ustedes el concepto de sumatoria en ujú, cálculo? sí, Ah, bueno, ¿y qué es una sumatoria? O la sea, suma de varias ajá, cantidades, sí, de varias sumas. ajá, te ponen así desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Ajá, exacto. Pues esa es la i a la que se refiere. A la n cantidades que Sí, podemos sumar. sí, exacto, a la n cantidad de cajas que puedes sumar, por ejemplo. ¿Sale? O sea, esta FI solamente se refiere a un índice de referencia dentro de tu sumatoria. Solamente que muchas veces muchos libros de física no ponen explícitamente la sumatoria. Que esto quiere decir sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de i. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fuerza 1, fuerza 2, más fuerza 3, más fuerza 4, más fuerza 5, así hasta más fuerza n. ¿Sí o no? Fuerza Gracias, 1 profe. más fuerza 2, ¿no de qué? Más fuerza n. A eso se refiere el subíndice. ¿Vale? Entonces no tenga pendiente, al contrario. Y eso es la referencia que estamos haciendo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No por el momento. Bueno. Y bueno, vamos a concluir la siguiente clase, esta grabación, con este ejemplo, para que lo veamos el próximo lunes. ¿Vale? Este lunes vamos a ver este ejemplo, que es el cálculo de un centro de masa ubicado sobre una tira delgada que se dobla de manera semicircular. ¿Vale? Entonces, por hoy sería todo, jóvenes. Les agradezco mucho su participación. Cerramos la siguiente clase con este ejemplo. ¿Vale? Y continuamos con el otro tema para ir avanzando. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Recuerden que este video pues no lo van a ver el fin de semana porque es el que estamos haciendo. Entonces digo para que no les llegue de sorpresa de ¿y dónde voy a ver ese ejemplo? Todavía no está hasta que lo terminemos nosotros la siguiente semana. ¿Vale? Profe, Mande. ¿me podría decir, ve que hicimos un ejercicio primero que es el 6.0 o 5.9 al principio de la clase? ¿Esa Ajá. en qué sesión está? Ese está en la sesión 26. Gracias. En la sesión 26 está esto del momento que trabajamos ahorita al final de este tema. El centro de masa, lo que es este tema centro de masa y les digo teorema de momento y energía, no están esos dos temas grabados, por lo tanto no los van a ver el fin de semana, pero en la sesión 26 sí se tiene lo del momento que trabajamos hace ratito con el momento de Gloria y Federico y el momento anterior, que era lo de la pelota de béisbol, ¿vale? Bueno, jóvenes, si no hay alguna otra duda, pregunta, les agradezco mucho su asistencia. Hola jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con esta sesión de física del movimiento. Nosotros la sesión anterior estuvimos analizando este problema de centro de masa. Aquí fue donde nos quedamos para ver que efectivamente el centro de masa se encontraba, al ser una figura geométrica simétrica, que tenía cierta simetría, el centro de masa nos comentaba el problema que se va a encontrar siempre en una región sobre el eje de simetría de la figura. En este caso, al ser un semicírculo que está sobre el eje Y, prácticamente ahí nosotros podemos ver el centro de masa ubicado a prácticamente 3/4 partes, o sea, el 60% aproximadamente de la ubicación de la figura, ¿no? Que no necesariamente un centro de masa debe de estar dentro de la figura, puede estar fuera como este caso y como este ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que son las leyes de conservación del momento y energía, tema 6.2. Nosotros ya hemos revisado hasta el momento cómo se comporta el trabajo respecto a la energía. Ahora vamos a ver cómo está esta parte del momento o cantidad de movimiento respecto a la energía. Dice así, en términos de las energías cinética inicial y final, energía cinética inicial igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado,
y energía cinética final igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, podemos reescribir la ecuación por el teorema de trabajo y energía, donde el trabajo neto es igual a la diferencia de energía cinética, que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Dice, la ecuación anterior es la representación matemática de un resultado importante denominado teorema del trabajo y energía. Eso ya lo vimos nosotros, ya lo comprobamos y vimos por qué era importante respecto a la parte de conservación de tanto de la energía, del trabajo y del momento. Entonces dice así, el trabajo neto realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. Esto es, ya lo tenemos definido. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Ya lo habíamos definido como una ecuación previa que nosotros habíamos trabajado. Nosotros sabemos, y esto lo hicimos igual por la regla de la cadena, si ustedes recuerdan, que acomodamos de tal manera que mi análisis de trabajo, ¿no?, me pudiera dar a mí, que aquí estaba mi fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa se multiplica por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Y cuando hacía esta sustitución en mi ecuación de trabajo-energía, yo podía determinar de tal manera que el trabajo total o neto de un sistema correspondería a toda la energía cinética que se está desarrollando dentro de ese sistema, con el ajuste que hicimos respecto a los valores de fuerza y el concepto de aceleración, que era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, muy bien, muchas gracias. Entonces, partiendo de esa definición, nosotros ahora podemos analizar un poquito más a detalle ciertos problemas que involucran estos principios de conservación. Dice así, vamos a empezar con un ejemplo, con un ejercicio, para ir analizando estos sistemas conservativos. Dice, un bloque de masa M igual a 3.63 kilogramos resbala por una mesa horizontal sin fricción con una rapidez v igual a 1.22 metros por segundo. Se detiene al comprimir un resorte que se encuentra en su trayectoria. La pregunta es, ¿cuánto se comprimirá el resorte si la constante de fuerza K es igual a 135 newton por metro? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a analizar un problema que tenga que ver con conservación del momento y la energía, ¿sale? Basándonos en lo siguiente. Tenemos un bloque de masa M igual a 3.63 kilogramos y se resbala por una mesa horizontal, quiero suponer que va con una inclinación, y alcanza una velocidad de 1.22 metros por segundo, y cae dentro de un resorte o pega con un resorte, el cual se comprime por efecto del peso y de la velocidad que lleva, la cantidad de momento que lleva el resorte en ese instante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se va a comprimir el resorte si la constante de fuerza es K igual a 135 newton por metro? Vamos a ver la solución. Entonces, yo tengo la siguiente ecuación, que es aquí el 1117, que me dice que el trabajo hecho por un resorte es igual a menos 1/2 de K por X cuadrada. ¿Sí se acuerdan, verdad? Más o menos de este tema, cuando hicimos la integral ahí del resorte para poder analizar el trabajo que es efectuado por un resorte. Dice, solución, el cambio de la energía cinética en el bloque es 1/2 de la masa menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado, que viene aquí ejemplificado en esta parte de aquí. O sea, la energía cinética final menos la energía inicial igual o equivale a que la energía cinética final ya no se está moviendo porque está haciendo un efecto de compresión del resorte, es igual a 0, menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad inicial no la están dando y la masa no la están dando. Entonces, como yo tengo mi teorema de trabajo y energía, dice, el trabajo efectuado en el resorte, por el resorte en el bloque, cuando aquel está comprimido su longitud en posición relajada y a una distancia d, es esta de aquí. El trabajo es igual a menos 1/2 de K por d cuadrada, que es esta ecuación 1117 que me está haciendo referencia al problema. Entonces, relativamente sencillo aquí, dice, al aplicar el teorema de trabajo y energía,
obtenemos que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética de mi sistema. Por lo tanto, yo tengo que esto es igual a menos 1/2 de K por D cuadrada, como lo tenemos aquí. Y como mi energía inicial es la que está también en negativo, es menos 1/2 de K por D cuadrada es igual a menos 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. En automático los signos pues se hace positivo todo. Este 2 pasa multiplicando, o este 2 pasa multiplicando de este lado. Se va el signo 2. Me queda K por D cuadrada. Igual, bueno, voy a hacerlo aquí, la definición. Menos 1/2 de K por D cuadrada es igual a menos 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Yo la velocidad la tengo, la masa la tengo y la K la tengo. Son los tres datos que me muestra aquí el problema. La masa, la velocidad y el coeficiente K. Entonces ya lo único que tengo que hacer pues es despejar a la distancia como tal. Y pues aquí viene el ejemplo, ¿no? Yo lo voy a hacer acá. Este 2 pasa multiplicando, me queda menos, bueno, voy a pasar el menos 2. Me va a quedar K por D cuadrada es igual a menos 2 entre menos 2 por masa por velocidad al cuadrado. Entonces estos se hace 1 positivo, ¿vale? Y me queda que D cuadrada es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre K. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz de la masa por velocidad al cuadrado sobre K. La raíz de todo eso. Y aquí viene, ¿no? Como la velocidad está al cuadrado y por leyes de radicales, pues puedo sacarla y queda solamente multiplicando la velocidad normal por la raíz de masa sobre la constante K. Entonces, jóvenes, ¿me pueden confirmar eso? Que efectivamente da ese valor o da un poquito menos. Que la distancia es igual a 1.22 metros por segundo multiplicado por la raíz cuadrada de 3.63 kilogramos entre 135 newton sobre metro. ¿Sí les da eso? Sí, profe, da .2000535. .2000335. Sí. Ok. Bueno, entonces aquí igual no tomó más allá de 3 cifras significativas el autor y lo redondeó en .2 metros, ¿no? O lo que equivaldría, si lo pasáramos a centímetros, a 20 centímetros. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, yo sí tengo una. Bueno, a ver, ¿dudas, preguntas? Adelante. No, profe. No, ok. Pensé que iban a hacer una. Sí, está quedando claro más o menos ahora sí cómo podemos nosotros. Bueno, yo lo que me di cuenta cuando estaba de estudiante, y se los paso un poquito del costo aquí, esto es, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que mucho del comportamiento de lo que estamos llevando hasta el momento, pues tiene que ver con el movimiento, ¿no? Velocidades, aceleraciones, fuerzas. Y prácticamente nos estamos enfocando a cómo ese movimiento está influyendo desde el origen con la fuerza hasta un efecto final, ¿no? Pero con este teorema último de trabajo y energía, bueno, nosotros nos debemos de dar cuenta que si analizáramos la mayoría de los problemas de física que hemos visto hasta el momento en base a su energía, nosotros quedamos que esta energía es conservativa. Entonces, mover una masa en un plano inclinado, mover una masa en una polea, mover una masa, empujar, frenar, disminuir, aumentar, etcétera, todos los fenómenos que hemos hecho, que hemos revisado desde cinemática, ¿no? Cinemática, dinámica y comportamiento de la dinámica, análisis y sus aplicaciones, hasta el momento hemos o nos podemos o debemos de tratar de darnos cuenta que prácticamente el conocer bien a detalle la energía me permitiría analizar de manera más completa el comportamiento de todos los sistemas, porque ya hemos detectado o sabemos que la energía es conservativa, el trabajo es conservativo,
E inicialmente, aunque no lo dijimos, las fuerzas son conservativas, ¿no? De acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces nos hemos dado cuenta que todos los sistemas que hemos analizado hasta el momento siempre van a ser conservativos. Entonces no vamos a tener ni más ni menos de las cantidades que estemos analizando dentro de un sistema, ¿sí? Eso es muy importante, jóvenes, porque nuevamente podemos darnos una idea que la física que vamos a estar aplicando más adelante en otras materias, ¿no? A lo mejor no de manera directa como tal, pero que sí les tiene que quedar claro a ustedes, es que todo tiene que tener un carácter conservativo. Más adelante en otras asignaturas les digo, no, posiblemente no lo vean de manera tan directa, pero sí tienen que saber ustedes que cualquier reacción química, que cualquier proceso mecánico, que cualquier sistema de manufactura, de trabajo, de descomposición o composición o reacción química lleva un carácter conservativo, ¿no? Por eso pues la química y la física están muy unidas, porque lo mismo pasa en la química, ¿no? O sea, también los procesos son conservativos. Cuando ustedes hacen algún equilibrio de alguna reacción química, ¿no? Que por el método de óxido reducción y que por valores de equilibrio, si ustedes se fijan en esas ecuaciones de química, pues nuevamente tenemos que equilibrar todas las moléculas y todos los átomos de un lado con lo que ocurre del otro. Y pues obviamente eso, los maestros de química también nos dicen que debe de conservarse, o sea, no podemos tener ni más ni menos materia de un lado que de otro. Pues ahí también se pueden dar cuenta cómo está esta situación de que la mayoría de los sistemas físicos, y obviamente después aplicados, a la física aplicada, recuerden que pues es más ingeniería, siempre van a ser conservativos, ¿vale? Entonces ya ahorita nos damos cuenta que si yo analizara todo por energía, podría tener un mayor conocimiento de lo que pasa en el sistema, porque la energía, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Bueno, esto fue muy cortito, voy a detener aquí el video. Hasta aquí concluiremos. El tema 6.3 en adelante se encuentra en la sesión 28 en el canal de YouTube para que le den siguiente, ¿vale? Y voy a detener aquí la grabación.